Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en uno de esos temas que nos encanta, ¿verdad? Las relaciones, los dramas, los secretos, y cuando se mezclan las celebridades, la cosa se pone todavía más jugosa. Específicamente vamos a desentrañar ese misterio que ha estado rondando en la mente de muchos fans. ¿Quién fue ese amigo secreto que, según los rumores, provocó la ruptura entre Demet Özdemir y Can Yaman? Sí, han oído bien. Dos de las estrellas más queridas de Turquía, cuyas carreras despegaron gracias a su química innegable en la serie Erkenci, y que luego fueron pareja, pero que como tantas veces sucede, terminaron separándose. Y hoy vamos a intentar poner un poco de luz sobre los motivos, o al menos sobre una de las teorías más sonadas. Si eres fan de Demet y Can, o simplemente te gusta el cotilleo del mundo de las celebridades, quédate hasta el final porque esto te va a interesar. Y antes de que se nos olvide, si aún no lo has hecho, te animamos encarecidamente a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Así nos ayudas un montón a seguir creando contenido para ustedes. La historia entre Demet Özdemir y Can Yaman es un auténtico torbellino. Se conocieron en el set de Erkenci, donde interpretaron a Sanem y Can, una pareja que conquistó a millones de espectadores en todo el mundo. Su química en pantalla era tan palpable que las cámaras parecían capturar una chispa real entre ellos. Y como era de esperar, esa chispa pronto saltó del plató a la vida real. Los rumores de que eran pareja comenzaron a circular, y aunque al principio intentaron mantenerlo en secreto, pronto se hizo evidente para todos. Se les veía juntos compartiendo momentos, y la prensa del corazón turca estaba que echaba humo. Sus seguidores estaban eufóricos, celebrando esta unión entre dos de sus artistas favoritos. Parecía la historia de cuento de hadas perfecta, el amor que nace de la pantalla, la pareja ideal, el éxito profesional. Pero como la vida misma, las cosas no siempre son tan sencillas como parecen en las películas o las series. Y entonces llegó la noticia de la ruptura. De un día para otro, las redes sociales y los medios se llenaron de especulaciones. ¿Qué había pasado? ¿Por qué habían terminado una relación que parecía tan prometedora? Las razones oficiales nunca fueron del todo claras. A menudo en el mundo de las celebridades, las separaciones se atribuyen a diferencias irreconciliables, o a la necesidad de centrarse en sus carreras. Y si bien es cierto que ambos son artistas muy ambiciosos y con agendas muy apretadas, muchos fans sentían que había algo más. La teoría más persistente, la que ha generado más debate y que ha sido alimentada por diversas fuentes, es la existencia de un amigo secreto. Y aquí es donde la cosa se pone interesante porque este amigo secreto, según se rumorea, habría jugado un papel crucial en el fin de su relación. Pero ¿quién es este supuesto amigo secreto? Aquí es donde las aguas se dividen y las versiones varían. Una de las teorías más fuertes, y que ha tenido más eco en los medios y entre los fans, apunta a que este amigo secreto podría ser una persona cercana a Demet. Se ha mencionado el nombre de una mujer, una amiga íntima de Demet, que supuestamente no veía con buenos ojos la relación con Can. Se dice que esta amiga por celos, por afán de protagonismo, o simplemente porque pensaba que Can no era lo suficientemente bueno para Demet, habría estado sembrando discordia entre ellos. Las versiones varían sobre cómo habría actuado, desde hablar mal de Can a Demet, hasta crear malentendidos o incluso intentar alejar a Demet de Can aprovechando sus propios vínculos de amistad. Es difícil verificar la veracidad de estos rumores, ya que, como decíamos, en este mundo la información a menudo se filtra de forma selectiva y puede ser manipulada. Otra vertiente de esta teoría del amigo secreto sugiere que podría tratarse de alguien del entorno profesional de Demet, quizás un colega actor o alguien de su equipo de trabajo, que habría desarrollado sentimientos románticos por ella y al verla feliz con Can, habría intentado sabotear la relación. Esta hipótesis, aunque menos comentada que la de la amiga íntima, también ha tenido su ración de público. La idea es que este tercero habría actuado de manera sutil, creando dudas en Demet sobre la fidelidad o las intenciones de Can, o simplemente aprovechando los momentos de debilidad de la pareja para acercarse a ella y ganarse su confianza. Por otro lado, también existe la posibilidad, aunque menos explorada, de que el amigo secreto fuera alguien del círculo de Can. Sin embargo, la mayoría de las teorías se centran en un posible obstáculo por parte del entorno de Demet, quizás porque su relación con Can ya era muy pública y la presión mediática era alta, y cualquier interferencia externa podría haber tenido un impacto mayor. Lo que es innegable es que la ruptura entre Demet y Can fue una sorpresa para muchos,
y la falta de explicaciones concretas dejó un vacío que los fans intentaron llenar con sus propias teorías. Y la del amigo secreto es una de las más recurrentes y quizás, una de las que mejor explica una separación abrupta y sin reconciliación aparente. Es fácil imaginar cómo una amistad, incluso bien intencionada en su origen, puede complicarse cuando intervienen sentimientos, celos o presiones externas. Una amiga que opina constantemente sobre la pareja, un compañero que confiesa sus sentimientos, o incluso alguien que simplemente es un buen confidente para Demet podría, sin quererlo o queriendo, influir en su relación. Pensemos en ello. Las parejas, especialmente cuando están bajo el escrutinio público, son vulnerables. Las presiones externas, las giras, los rodajes, los malentendidos, todo esto puede poner a prueba incluso la relación más sólida. Si a eso le sumamos la influencia de personas cercanas que pueden tener sus propios intereses o percepciones, el cóctel puede ser explosivo. Quizás Demet o Can o ambos se sintieron presionados, o desconfiados, o simplemente agotados por las dinámicas que se crearon alrededor de su relación, y este amigo secreto fue el catalizador final. Es importante recordar que esto es, en gran medida, especulación. Los protagonistas de esta historia, Demet y Can, nunca han confirmado públicamente la existencia de este amigo secreto o su papel en la ruptura. Ellos han sido bastante reservados sobre los detalles de su separación, lo cual es comprensible y su derecho. Sin embargo, el misterio y la falta de información abierta a menudo dan pie a que los fans y los medios construyan sus propias narrativas. Y la narrativa del amigo secreto tiene un elemento dramático que la hace muy atractiva. Además, no podemos obviar la influencia de las redes sociales en la difusión de este tipo de rumores. En plataformas como Twitter o Instagram, las especulaciones pueden viralizarse en cuestión de horas, alimentadas por fans que buscan respuestas y por cuentas dedicadas a la información del corazón. A veces, estos rumores parten de una pequeña verdad que se exagera, o de una simple coincidencia que se interpreta de la manera más dramática posible. Por otro lado, no podemos descartar la posibilidad de que la ruptura fuera simplemente el resultado natural de dos personas que, a pesar de su amor y su química, descubrieron que sus caminos y sus objetivos vitales no eran compatibles a largo plazo. El éxito profesional, las ambiciones individuales, las diferentes etapas de la vida, son factores que por sí solos pueden llevar a una separación, sin necesidad de un amigo secreto que actúe como villano. Sin embargo, en el imaginario popular, a menudo buscamos un culpable, un detonante claro, y la figura del amigo secreto encaja perfectamente en ese rol. Lo que sí queda claro es que Demet Özdemir y Can Yaman, a pesar de su separación, han continuado con sus carreras de forma exitosa. Ambos siguen siendo figuras muy populares y queridas en Turquía y a nivel internacional. Han participado en nuevos proyectos que han sido bien recibidos, demostrando su talento y su profesionalidad. Esto nos recuerda que aunque las relaciones personales son importantes, el ámbito profesional es algo en lo que ambos parecen estar muy enfocados. En resumen, la historia del amigo secreto que supuestamente causó la ruptura entre Demet Özdemir y Can Yaman es una de las teorías más comentadas y persistentes sobre su separación. Si bien no hay confirmación oficial, se barajan diversas hipótesis, desde una amiga cercana de Demet que habría sembrado discordia, hasta alguien de su entorno profesional con sentimientos ocultos. Lo que es seguro es que esta teoría añade un toque de intriga a un capítulo cerrado en la vida de estas dos estrellas turcas, y sigue alimentando la curiosidad de sus seguidores. Al final, las razones de una ruptura son un asunto privado, pero es fascinante cómo las especulaciones y las historias se construyen en el mundo del espectáculo. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy, desentrañando uno de los misterios más sonados en el universo de las celebridades turcas. Hemos explorado las diferentes teorías sobre este famoso amigo secreto y su supuesta implicación en la ruptura de Demet y Can. Esperamos que les haya resultado tan intrigante como a nosotros contarlo. Agradecemos muchísimo que se hayan quedado hasta el final y que hayan dedicado su tiempo a ver este contenido. Queremos saber qué piensan ustedes. ¿Creen en la teoría del amigo secreto? ¿Tienen alguna otra hipótesis? Dejen sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado el vídeo y les pareció interesante, no olviden darle un buen like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.